a nuestro amado hermano John Hernández desde el Ecuador. Nuestro hermano nos dará la reflexión, 20 minutos de reflexión sobre la santidad. Adelante, mi hermanito John Hernández. Muchas gracias, mi hermano Rigoberto, y buenas noches a todos. El Señor nos bendiga y bueno, vamos a estar meditando esta noche en Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24, el cual nos dice lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, resulta que al ser humano en general, cuando se convierte a Cristo, que acepta la oferta de salvación, ocurre siempre que hay cosas de la vida anterior que probablemente extraña. Y esto no es novedad debido a que en el pueblo de Israel ellos extrañaban Egipto y cada vez que ocurría una dificultad, ellos deseaban volver a Egipto, extrañaban las ollas de carnes y otras cosas, y al punto de llegar tal vez a apedrear, a querer apedrear a Moisés y nombrar un nuevo líder que los llevara de vuelta a Egipto. Y creo que nosotros, de alguna manera, hemos tenido ese Egipto también al cual viajamos o hemos viajado de vez en cuando. Entonces, ante esta situación, el apóstol Pablo dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, debemos despojarnos del viejo hombre. Esto está hablando en sentido metafórico de desvestirnos, de quitarnos esas ropas que, hablando también en sentido figurado, son harapos, son prendas que en lugar de embellecernos, tal vez se convierten en motivo de vergüenza si las continuamos luciendo. Y cuando dice que está viciado, está hablando tal vez de la corrupción de hábitos, de costumbres, de pensamientos, eh, así como de pronto en nuestra casa nosotros tenemos residuos, basura, que cada semana mandamos 2 o 3 veces en el carro del aseo. También tenemos cierta basura a nivel intelectual, pensamientos que no benefician. Tenemos cierta basura a nivel emocional que nos puede llevar al pecado, basura a nivel espiritual. Y de todo eso debemos de despojarnos, debemos deshacernos de esas cosas, porque, entre otras cosas, eh, somos templo del Espíritu Santo, y como bien lo dice la palabra que acabo de mencionar, Espíritu Santo, nosotros debemos preparar lugar santo para ese espíritu que también es santo.
Y así como preparamos nuestra casa para recibir una visita, le cambiamos las sábanas a la cama en el cuarto de visitas que tenemos, cuarto de huéspedes. Sacamos la loza que solamente utilizamos en eventos especiales. De igual manera, la casa para el Espíritu Santo debe estar bien preparada. Siempre que hablo de este tema me acuerdo de un evento que vi en Colombia, una vez que el presidente Bill Clinton fue a visitar a Colombia. Lógicamente vivía yo allá todavía. Y el presidente iba a llegar a Cartagena. Y Cartagena, que abunda, no sé si todavía abundará, pero en ese tiempo abundaba en perros callejeros y donde había habitantes de la calle. Nadie sabe qué hicieron ni con los perros callejeros ni con los habitantes de calle en esos días, pero no se vio ninguno de esos personajes ni ninguno de esos animalitos. E incluso resultó una familia beneficiada porque el presidente Bill Clinton iba a pasar por ahí por la casa de esa familia y resulta que la calidad de la casa no compaginaba con la estructura de las otras casas. Las otras casas estaban bien edificadas con hermosas fachadas y esta casa era algo modesta. Y el gobierno de Cartagena, como por ahí iba a pasar el presidente, en poco tiempo le derrumbó la casa a esa familia y le hizo una casa nueva que estuviera a la altura de las otras casas que estuvieran por ahí. Entonces, bajo este orden de ideas, vemos cómo el ser humano se preocupa, se prepara para recibir personalidades importantes y tal vez para recibir lo más importante cada día no se prepara. Entonces, una de las primeras cosas que debemos hacer es despojarnos, como dice el verso 22, y luego dice, y renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Les hablaba hace un rato de la basura mental y cuando dice renovarse en el espíritu, lógicamente está hablando de la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero no solamente está hablando de un cambio de pensar, sino que está hablando del contenido que debe haber en nuestros pensamientos, la calidad de nuestros pensamientos. Nosotros no podemos permitir que por nuestra mente fluyan pensamientos como fluye en carros por una vía sin semáforo. ¿Usted se imagina una vía bastante concurrida y que no tenga semáforos ni ninguna otra señalización? Van a fluir los carros, los vehículos a toda velocidad, accidentes en todo momento, y es algo similar a lo que pasa con nuestras vidas cuando permitimos que este tipo de pensamientos fluyan. A veces hay, yo lo he llamado a veces goles mentales, goles espirituales, porque son engaños. A veces eh, pensamos en cosas que quizás solamente nos creemos nosotros mismos y el resultado termina siendo desastroso. Entonces, no solamente es cambiar la forma de pensamiento, sino cambiar
el contenido del pensamiento. Y es aquí donde tenemos que crucificar ese yo, eh, crucificar esos pensamientos que no son nuestros o son nuestros y cambiarlo por los pensamientos de Cristo. Y aquí podemos conectar este aparte con lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, que el contexto que rodea ese pasaje es la ley, pero podemos aplicarlo o trasladarlo hoy en día a nuestra vida. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. A Cristo le crucificaron el cuerpo en la carne, pero nosotros debemos crucificar nuestros pensamientos para no tener que vivir en ese dilema de la carne y el espíritu y no tener que vivir a veces como el ejemplo a veces tiende a ser demasiado rudo, pero vivir como el camaleón que adopta el color de su medio para confundirse en el medio donde está viviendo, para poder protegerse de sus enemigos. Nosotros a veces tomamos el color de el sentido del medio social en el que estamos viviendo y nos confundimos entre la gente y es por esta razón quizás que no marcamos la diferencia. Entonces, por eso dice que tenemos que renovarnos. Y renovarse aquí es una transformación, no solamente es la forma, sino también el fondo, el contenido. Y esto tiene que ser un ejercicio diario. Diario morimos y diario vivimos. Porque a medida que vamos creciendo espiritualmente, que vamos madurando, entonces vamos muriendo a una costumbre que es perjudicial, que es perniciosa, porque de pronto llevamos mucho tiempo practicándola. Morimos a esa costumbre, a ese hábito, a ese pensamiento, a esa emoción negativa o a ese pecado y estamos viviendo mucho más para Cristo. Y luego en el último versículo termina diciendo, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, nosotros no nos desvestimos hablando en sentido espiritual para exhibir la vergüenza de nuestra desnudez. Nos quitamos una ropa que metafóricamente, porque estamos hablando de la mente, de las emociones, de la voluntad, nos desvestimos, nos quitamos las prendas harapientas, las prendas que de pronto son motivos de vergüenza para nosotros y tenemos que ponernos o vestirnos de ropa nueva. Tenemos que estar vestidos del nuevo hombre que no es creado por nosotros, sino que es creado por Dios o es creado según las especificaciones de Dios. Y Dios tiene dos cualidades importantes. Una que es justo
Dios no solamente es amoroso, sino que es justo y debemos amar la justicia de Dios, pero también es santo. Y si nosotros nos fijamos en el orden natural de los distintos géneros que hay, ninguna planta va a producir un fruto de un género diferente al del que ella es. Ningún animal va a producir, va a procrear un animal, otro animal de una especie distinta. Y ningún ser humano va a producir un ser de una especie distinta que no sea el ser humano. De igual manera, si Dios es santo, a través de este proceso que hemos mencionado, lo que va a producir son creyentes que son santos. Y por eso no debemos atribuirnos si hay algo que debemos hacer. Y lo primero que debemos hacer es aceptar la oferta de salvación. Ya todos nosotros lo hemos hecho, pero no atribuirnos a nosotros mismos lo que somos. Si morimos, no debemos atribuirnos eso a nosotros mismos, sino a la obra de Dios a través del Espíritu Santo que ha hecho en nuestras vidas, que ha hecho en nosotros seres de la misma naturaleza que Él es, una naturaleza espiritual que es santa, porque entre otras cosas la santidad tiene varios significados que nosotros estamos lejos de alcanzar. Una de las definiciones de santidad, cuando se habla de una persona santa, es una persona apartada del mal. A nosotros nos cuesta apartarnos completamente del mal. Y por más que luchemos por andar en rectitud, si no es por la obra de Jesucristo y del Espíritu Santo en nuestras vidas, no somos completamente justificados, ni alcanzamos la justicia perfecta de Dios, aunque la amemos. Tampoco otro de los conceptos es perfección absoluta sin pecado. Eso tampoco lo podemos lograr, porque nuestros pecados han sido borrados eh, con la obra redentora de Cristo en la cruz, pero mire lo generoso que es Dios. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 7 en adelante. Nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, aquí nos damos cuenta que a pesar de que nuestros pecados son borrados, pero mientras estamos en ese proceso de desechar la basura intelectual, la basura emocional, la basura espiritual, mientras estamos en ese proceso de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios,
Aquí este texto nos dice que Dios es paciente y está acompañándonos en el proceso. Porque mientras estamos en ese proceso de madurez espiritual, Él nos perdona cada día si confesamos nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, aún después que hemos bautizado, no se detiene en su obra y nos limpia de toda maldad mientras nosotros alcanzamos ese proceso de madurez espiritual. Y lo que no podamos alcanzar, entonces lo pone porque nos vamos de este mundo y todavía no nos vamos siendo un producto terminado. Porque diario morimos y diario vivimos y necesitamos de la guía de Jesucristo para poder llegar a esa condición de santidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. Muchas gracias por la oportunidad y que Dios nos continúe bendiciendo. Muchas gracias, mi hermanito John Hernández. Gracias.